Me voy a cagar en todo. Con menos de 40 os mato. Me cago en vuestra puta madre. Es una vergüenza esto que acaba de pasar. Basta ya de chanchullos. Nuestros buenos cantantes no merecen esto. Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estáis? Soy Luca Garcelli, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a La Melodía. Melodía, melodía, más te quiero cada día. Con su nuevo single después de Eurovisión, El Apagón. Un nombre bastante bien traído, ¿de acuerdo? Es como la canción de Malú, que también se llamaba El Apagón. Y como este es un canal de Eurovisión, voy a utilizar este vídeo para, en la parte final, ¿de acuerdo? Habéis visto la intro, en la parte final hablar un poquito de mis opiniones sobre Eurovisión 2025, sobre España. ¿De acuerdo? Tenéis en el canal otros vídeos de reacciones a la gran final, vídeos de Grecia, vídeos de Portugal, vídeos de Italia. Si los habéis visto, perfecto, y si no, a final de este vídeo tendréis mi opinión, mi modesta opinión sobre todo lo que pasó. Ha pasado ya una semana desde que acabó Eurovisión, no quería subir ningún vídeo al respecto porque veía a la gente muy cabreada y no quería que se liase mal la cosa, por lo tanto reaccionaremos aquí pacíficamente a este videoclip. Melody ha tenido una de las audiencias más grandes de la historia de Eurovisión en España, con un 50% de share. Esto es lo que quería Televisión Española, ¿no? Pues ahí lo tiene. El próximo día 26, lunes, hará una rueda de prensa dando su opinión. Yo en principio no necesito ninguna opinión, tengo clarísimo todo lo que pasó, pero siempre está bien escucharla. Vamos a ello, chicos. Los cascos de estos tíos hay que cambiarlos porque, madre mía, ¿cómo están, tío? ¿Cómo están? Vamos allá, El Apagón. Bueno, no hablaré mucho durante la canción, ya que este vídeo, como tendrá el copyright de la música, no lo voy a monetizar, por lo tanto no necesito hacer cortes ni hacer ninguna cosa rara, así que todo el que no lo haya escuchado puede escucharlo aquí sin ningún tipo de problema. Vamos allá. Bueno, graves ahí. No lo vi venir, me creía especialista y era un aprendiz de lo que es la vida. Ya sé qué elegir. El disco ahora. Fondo y me toca salir. En cada caída asumo la herida. Tú que quieres vencerme, me miras de frente y la fuerte soy yo. Un poquito cambio de registro. Tranquilo que viene lo mejor. Viene lo mejor. Después del apagón, un off de nuevo. Esta adrenalina me llega a los huesos. Una revolución hay en mi cuerpo. La protagonista no se traga el cuento. Quien diga que la noche no se puede brillar, no sabe nada y a beber a bailar. Porque nadie debe hacerme llorar. Después del apagón, Estilo más urban. y si quiero estar sola, yo solita lleno la copa y para ir cerrando más bocas, no sé qué voy a hacer. Este motor no se ¡Epa! enfría. Arriba todo Eso es muy Jennifer López. Tú que quieres vencerme, me miras de frente y la fuerte soy yo. Muy moderno. Tranquilo que viene lo mejor. Después del apagón, un off de nuevo. Esta adrenalina me llega a los huesos. Una
continuará. Bueno, chicos, muy bien. Un sonido más disco, un sonido urban, sonido fresco también. Es curioso porque ella normalmente en sus canciones prevalece la voz, porque si tiene voz, pues tiene que demostrarla. Pero aquí no hace falta, no ha hecho falta. Prevalecen perfectamente los sonidos, el instrumental muy disfrutable, muy actual. Y sabemos que es ella, pero no ha tenido que hacer alarde de nada, de su voz. Simplemente, ¿de acuerdo? Dejarse llevar por este sonido. Me ha gustado bastante, chicos. Claro, ahora está la pregunta, ¿me gusta más que esa diva? Bueno, yo sabéis que en el Benidorm Fest no me gustó esa diva. El revamp lo tuvimos aquí también analizándolo. Me gustó un poquito más. Pero no sé, es como mucho más actual esto. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta, me gusta. He escuchado cositas de la letra, chicos, que lógicamente esta canción no tiene nada que ver con el apagón que hubo en España ni con el resultado de Eurovisión. Esto ya estaba grabado. Pero parece como un poquito premonición, ¿no? Las cosas que dice. Pero bueno, como somos los fans, relacionamos todas las cosas con todo. No puede ser. Chicos, en esta última parte, os voy a dar mi más sincera opinión sobre lo que pasó y mi visión como fan europeo. No necesariamente solo como fan español de España, de vamos España, fan europeo. Bueno, sobra decir que Melody está guapísima siempre, es algo que es obvio, pero bueno, hay que decirlo porque yo tengo ojos y lo veo. Bueno, chicos, sobre Eurovisión, no puede ser que siempre nos humillen de esta forma. No puede ser. No puede ser que el bigotes con corbata de Estonia se lleve 100 puntos de jurado y la de Malta se lleve 90 puntos de jurado. Eso es precisamente lo que no puede ser. Tengo un pequeño guión aquí, porque ya ha pasado una semana y algunas cosas no me acuerdo muy bien. No puede ser que se lleven 100 puntos esa gente y a ti no te den ni 30, cuando el jurado, en mi opinión, es lo que evalúa lo bien que lo haces. Por ejemplo, Blanca Paloma, el televoto le dio 5 puntos. Bueno, el televoto puede votar lo que se le cante las narices, pero el jurado no. El jurado te tiene que valorar bien y eso es realmente lo que marca una buena participación o no, lo que te diga el jurado, ¿vale? Salvo casos excepcionales como los que acabamos de ver de Estonia, los televotos inflados de otros países, bueno, ya lo sabemos, pero bueno. Esa tampoco es la forma de ganar. O sea, mandar un tío con corbata y con bigote cantando en italiano, esa no es la forma de ganar. La forma de ganar es enviar buenas canciones. ¿Qué problema hay? El problema hay es que no tenemos amigos, tío, en Eurovisión. No tenemos amigos. Cuando las cosas se tuercen, se ponen un poquito ahí torcidas, se necesitan los amigos, como Grecia con Chipre, por ejemplo. Esa clase de amigos, como los nórdicos, como los bálticos, como los balcánicos. No tenemos ni un puto amigo. Y luego nuestros jurados no se relacionan entre ellos, o sea, no se dan puntos España-Portugal, por ejemplo. España-Italia sí, pero Italia-España no, con Grecia tampoco. Claro, si no tenemos amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego, chicos, un tema muy importante de Eurovisión es la palabra diáspora. ¿Qué es la diáspora? Diáspora son esos españoles que se van a vivir a Europa, ¿de acuerdo? Y votan desde allí. Por ejemplo, los polacos, los lituanos, los ucranianos, diáspora, ¿de acuerdo? Italianos también hay por ahí. No hay españoles por Europa, no pueden votar desde fuera de forma natural. Por lo tanto, son muchos puntos que perdemos. Y a eso hay que sumarle que no tenemos una gran relación con otros países en el televoto. Quiero decir, nosotros no damos a Portugal, pero Portugal sí que nos da a nosotros. Melody se llevó 10 puntos. 6 de Portugal. O sea, que realmente ganó 4. O sea, de otros países ganó 4. Y eso es lo más triste, que al no tener ese tipo de relación, los países votan por vínculos, no solamente por política, ¿vale? Votan por lo que le transmite una canción, lo que están acostumbrados a escuchar, lo bien que le cae también esos países. Y sinceramente, eso no... que no lo tenemos, no lo tenemos. Luego, chicos, aquí, pequeña crítica que me llevo mordiendo la lengua muchos meses para no perjudicar a Melody, quien pueda ver mis vídeos, pero chicos, cómo se miente en España, cómo se miente. Televisión española no para de mentir, hinchando siempre las expectativas. Madre mía, es increíble, no sé qué, sí, está bien, me encanta, pero no digas eso porque es que no vamos a acabar así. Y luego siempre tienen la excusa preparada, no, es que... tal Israel ha hecho trampas, el televoto está amañado. Chicos, o sea, primero de todo, autocrítica. Primero de todo, autocrítica y luego ya hablaremos de las demás cosas. Que si España puso un mensaje en pantalla a favor de Palestina y eso perjudicó la... Que no funciona así Eurovisión, chicos, que no funciona así, que es mucho más simple. Que si somos 100 personas, por ejemplo, en una habitación y 10 votan a Israel y las otras 90 votan a países separados, esas 90 no se llevarán ni un solo punto porque no llegarán al mínimo.
y los de Israel se llevarán los puntos. Es como este gráfico que tengo en pantalla de la votación de Italia, que Italia sí que vota a España, pero no llega a los votos mínimos. Veis ahí que pone 11% de votos a Israel, 11%. 10 personas de 90 no votaron a Israel y 10 sí, pero como se juntaron para votarlas entre sí, se llevaron los puntos, y a España, que le dieron 1.5% del porcentaje, acabó 13ª en el voto italiano y no llegó al punto. Eso es lo que pasa, que los países sí que votan a España, pero no lo suficiente como para lograr darle un punto. Seguramente en muchas televotos Melody habrá acabado 12ª, 11ª, 14ª. Y no llegamos al punto, chicos. Esa es la explicación. Pero la culpa no es vuestra. La culpa es sobre todo de Televisión Española, que me tiene ya hasta las narices. Y mira que no soy de derecha, pero me tiene hasta las narices cómo miente esa gente. Y de los del Benidorm Fest, que solo les interesa el dinero. Solo les interesa el dinero y jugar con las ilusiones de la gente. Que no hacen una preselección bien hecha de 16 canciones. Ponen a las peores canciones que hay y las buenas las dejan fuera. Eso es corrupción, chicos. Y luego al televoto le dicen, vota la que más te guste. Coño, pues la que más me gusta es Melody, pero es que la canción tampoco. Necesitamos buenas canciones, y si te viene Melody con una canción y no te convence, porque esa canción de inicio no convencía, le dices, cariño, vuélvela a hacer, trae otra cosa mejor, y entonces participas. No puede ser que humillemos, chicos, de esa forma a nuestros artistas. Que la gente se piensa que son malos cantantes, que son malos, que no son malos, pero que las canciones no son lo suficientemente buenas. Es que, tío, los del Benidorm Fest, tío, que chapuza de festival, que chapuza, que no les interesa ganar. No les interesa ganar, es que está amañado, dejan fuera las buenas canciones y te meten 16 canciones que la mayoría no vale para nada. Y la mayoría de artistas se ahogan cantando, que no saben cantar muchos de ellos, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Suiza, Austria no tienen un puñetero festival y han ganado las dos ediciones con buenas canciones y muy buenos cantantes. ¿Tan difícil es de hacer eso? Es que solo les importa esto, chicos. Solo les importa esto y se están quejando diciendo, es que el televoto hay que rehacerlo. A vosotros os interesa cuantos más votos mejor, porque más dinero recuperáis del Benidorm Fest y Televisión Española. Claro que sí, es que son hipócritas encima. O sea, no puedes salir diciendo, es que me han robado. Que sí, que nos han robado. Nos han robado, no pasa nada. Pero es que a otros países también les han robado. A Suiza, que lo hizo espectacular la chica, le dieron 0 puntos. Al de Países Bajos 42, a la de Francia 50. Les han robado a muchos países. Y no vota tanta gente de Israel, eso es mentira. No vota tanta gente. Si votase toda la gente que tiene que votar, no sacarían esas puntuaciones. Lo que pasa es que mucha gente no vota. Entonces su porcentaje es más amplio y la gente que vota canciones diferentes, y en cambio ellos votan todo el rato a la misma canción, y por eso salen, chicos, los porcentajes que salen. Pues nada. ¿Estaréis de acuerdo? ¿No estaréis de acuerdo? ¿Os importará una leche? Pero yo ya he dicho lo que tenía que decir, y con esto cerramos temporada 2025 para España aquí en el canal. Se volverán a abrir las inscripciones para el Benidorm Fest. Seguirá siendo el mismo festival amañado de los últimos años. No lo sé, dejarán fuera a las buenas canciones para poner entre las 16 finalistas o semifinalistas canciones petardas. Eso es lo que vienen haciendo y no parece que esto vaya a cambiar. Tomaron una decisión de cambiar a algunas personas. Raiden, por ejemplo, se fue, rajó bastante Raiden. Hubo ahí un terremoto antes de Eurovisión. Pero yo no sé si pensáis que esto tiene algún tipo de arreglo, porque las personas que están dentro son las que al final acaban decidiendo si quedamos más arriba o quedamos más abajo por las acciones que ellos hacen, ¿de acuerdo? Un saludo a todos, siempre apoyando a Melody, aunque ya no esté en Eurovisión. Ella lo ha hecho perfectamente, lo que quienes lo han hecho mal son otros, ¿de acuerdo, chicos? Venga, un saludo a todos y hasta la próxima.